Que Dios os bendiga mucho y la paz del Señor esté con vosotros. Quiero hablar sobre un tema y es sobre la persistencia de Cristo. Que Cristo existía antes de encarnarse. Y antes de empezar a dar cada uno de los versículos conforme a la palabra, quiero explicar lo que es la palabra persistencia, porque mucha gente dice, bueno, no aparece en la Biblia lo que es esa palabra, pero aparece el concepto. Es como la palabra omnisciente y omnipresente tampoco aparecen en la Biblia, pero aparecen en el concepto. Y quiero que antes de dar cada uno de los versículos, donde se puede mostrar claramente, conforme a la palabra, que Cristo siempre existía, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, quiero explicaros antes lo que es la palabra persistencia, que el verbo siempre ha existido. La palabra persistencia es existir antes del tiempo. Ya antes del tiempo es la eternidad, y el único que habita en la eternidad es Dios. Y si el Hijo habita en la eternidad, claramente es Dios, ya que sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Y no estamos hablando de tres dioses, solo hay un solo Dios, ya que solo hay una sola naturaleza divina que la comparten por completo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No estamos hablando de tres dioses, solo hay un solo Dios, ya que solo hay una sola naturaleza divina que es literalmente que la comparten por completo los tres. Pero no voy a explicar nada ahora mismo de eso, simplemente estoy queriendo deciros un poquito por encima. La palabra preexistencia es existir antes del tiempo, y antes del tiempo es la eternidad, y el único que habita en la eternidad, ¿quién es? El Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios porque también habita en la eternidad, y el Espíritu Santo también habita en la eternidad. Entonces, los tres son Dios. Pero aquí estamos hablando del verbo, de Cristo, de que Él siempre ha existido. Entonces podemos ver claramente que es Dios. La palabra eterno viene de un término griego que se pronuncia como aion, que quiere decir fuera del tiempo o atemporal. Y ahora quiero empezar a dar cada uno de los versículos conforme a la palabra, donde podemos ver que Cristo siempre ha existido. Y quiero que escuches claramente este texto. Juan capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí podemos ver cómo Cristo siempre ha existido. Segundo versículo dice Juan capítulo 1 versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos ver claramente que el verbo siempre ha existido. Amén. Quiero dar otro texto conforme a la palabra, donde dice Juan capítulo 1 versículo 15. Juan dio testimonio de él, diciendo, Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Claramente, Juan estaba hablando que Cristo siempre había existido. Podemos ver literalmente que Cristo siempre ha existido. Juan decía, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, pero es antes que yo, porque es primero. Es decir, lo que estaba diciendo claramente Juan, como dice la palabra de Dios, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan sabía bien que Jesús siempre ha existido y que era Dios.
Quiero dar otro versículo de la palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 33 al 35, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Podemos ver aquí verdaderamente cómo siempre ha existido en el tiempo eterno. Y el último texto es Juan capítulo 8 versículo 58, dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Podemos ver, conforme a la palabra y cada uno de los versículos que he pronunciado, Jesús siempre ha existido. Nunca lo olvides, que esto es la persistencia de Cristo. Espero que esto os ayude mucho a las personas, sea de edificación, de bendición para las vidas, en el nombre de Jesús. Y esto es la persistencia de Cristo. Él siempre ha existido, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga y la paz del Señor esté con vosotros.